Muy bien, hola a todos, soy Juan Diego Ramírez Araujo, estudiante del quinto año de la carrera de Medicina Humana en la Universidad de San Martín de Porres. Y hoy día vamos a desarrollar de manera muy breve, tal vez extremadamente breve, el tema de trastornos ácidos base. Esto es más que nada una guía práctica para resolver problemas eh, que a veces se nos presentan en las guías de seminario, en las guías de práctica. Y tal vez ya en otra oportunidad daré otra presentación más enfocada a eh, estos trastornos, pero desde un punto de vista ya clínico y de manejo del paciente con trastorno de ácido base, así como su repercusión en las diferentes patologías que pueden haber. Muy bien, el primer paso para desarrollar cualquier problema de trastorno de ácido base es determinar el trastorno primario. Y para ello tenemos que asegurarnos de dos cosas muy importantes. Primero, es que en el examen que se le tome al paciente o en el problema que se nos presente, se nos brinde tanto el pH y bicarbonato y bases como también electrolitos. Estos son muy importantes para poder determinar a ciencia cierta cuál es el trastorno del paciente. Entonces, eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, que el examen tiene que haber sido tomado, digamos, cercano al momento en el que estamos analizando. No podemos utilizar exámenes muy antiguos porque nos podría dar digamos, una impresión errónea del estado clínico del paciente. Y como siempre, hay que unir el resultado que tengamos de laboratorio con la clínica del paciente, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿cómo está el pH? Para esto tenemos unos valores normales y dentro de los valores normales normalmente se dice que es de 7,35 a 7,45. Dependiendo del lugar donde estén, se podría tomar como valor normal únicamente 7,4 y cualquier desviación a la izquierda o a la derecha o hacia ácido o básico se puede tomar como un trastorno ácido base. Entonces a partir de esto vamos a tener básicamente tres trastornos. Tenemos primero la acidemia, tenemos la eudemia, que en realidad no es un trastorno, y luego tenemos la alcalemia. Muy bien, entonces, cuando consideramos acidemia o alcalemia, recordemos que como solamente estamos viendo el potencial de hidrogenión en la sangre, sin todavía ver cuál es realmente el trastorno primario, lo único que podemos decir es acidemia o alcalemia. Todavía no podemos determinar si es una acidosis o una alcalosis, porque eso ya sería un diagnóstico y tendríamos que ver la causa de esa patología. Por ahora nos centramos solamente en el potencial de hidrogeniones y vemos si es acidemia, si es menos de 7,35, quiere decir que la sangre se encuentra muy ácida. Eudemia sería que se encuentra en los rangos normales. Y alcalemia sería si es que se encuentra por encima de 7,45. Muy bien. Entonces, para poder determinar cuál es la causa de estos trastornos, vamos a separarlos en acidemia y sus potenciales causas. Una de las causas de acidemia es la flechita, pero bueno, una de las causas de acidemia es el aumento de la concentración o la presión de CO2.
Perfecto. Para esto tenemos que conocer los valores, ¿no? Del CO2, los valores normales son aproximadamente de 35 a 45 milímetros de mercurio. Perfecto. Y si es que la presión de CO2 aumenta por encima de estos valores, quiere decir que es potencialmente la causa de esta acidemia. Otra causa de acidemia sería la disminución de bicarbonato. Para esto tenemos que también saber sus valores normales. Entonces vamos a revisarlos. Sus valores normales son aproximadamente de 24 a 26. Pero en este caso ya no sería milímetros de mercurio, sería miliequivalentes por litro. Muy bien, entonces, si es que aumenta el CO2, provocando una acidemia, el nombre de esta patología sería una acidosis respiratoria. Se le dice respiratoria porque se le diferencia de la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es causada por la disminución de bicarbonato. Entonces recuerden, son las dos causas principales. Y hasta ahora vemos el pH, vemos si está en acidemia, eudemia o alcalemia, y luego vemos, por ejemplo, si fuera acidemia, si es que es por aumento del CO2 o por disminución del bicarbonato. Si fuera el primer caso, nos encontraríamos en una acidosis respiratoria por retención de CO2 o de dióxido de carbono. Puede ser, por ejemplo, por patologías de la caja torácica que impiden la eliminación de CO2. Tenemos, por ejemplo, en miastenia gravis, trastornos básicamente neuromusculares, cifoscoliosis, etc. Mientras que en acidosis metabólica la causa es básicamente pérdida de bicarbonato a nivel renal o disminución de por ejemplo, al momento de neutralizar muchos ácidos. Entonces, esas son las causas principales. Luego tenemos lo que es la alcalemia. Para la alcalemia tenemos dos posibles causas. Entonces tenemos la disminución del CO2 y tenemos el aumento del bicarbonato. Perfecto. Ya hemos dado los valores normales, entonces si es que, para recordar, el pH se encuentra muy ácido, por ejemplo 7,3, tenemos que ver la concentración de CO2 y de bicarbonato, porque estamos viendo en este caso acidemia. Si es que la causa de este trastorno es el aumento de CO2, entonces nos encontramos ante una acidosis respiratoria. En cambio, si la causa del trastorno es disminución del bicarbonato, es una causa metabólica. Si nos vamos al otro lado y es pH más de 7,45, nos encontramos en una alcalemia. Y hay dos causas: disminución del CO2, que sería una alcalosis respiratoria, o aumento del bicarbonato, que sería una alcalosis metabólica. El segundo paso es ver si es que este trastorno es agudo o es crónico. Y la importancia de esto, digamos, es que se puede aplicar al momento de calcular la respuesta fisiológica, que lo vamos a ver después. No es lo mismo calcular la respuesta fisiológica de una acidosis respiratoria crónica de una aguda, porque los mecanismos son distintos, el cuerpo se va adaptando conforme pasa el tiempo. Entonces, generalmente va a haber más
patología, o el pH mejor dicho, va a estar más patológico mientras más agudo sea el trastorno. Es decir, por ejemplo, tenemos acidosis y aquí tenemos la fórmula. ¿Cuánto va a disminuir el pH? Entonces multiplicaríamos 0,08 por la presión de CO2 menos 40 entre 10. Aquí nos va a salir un número y este número es lo que disminuiría el pH si es que fuera un trastorno agudo, una acidosis aguda. En cambio, si es que nos vamos a que fuera una acidosis crónica, la disminución de pH se calcularía de la siguiente forma: 0,03 por PCO2 menos 40 entre 10. Y aquí nos va a salir otro número que va a ser distinto al de este de acá. Y esto es lo que disminuiría el pH si el trastorno fuera crónico. Entonces, sacamos las dos y comparamos con el pH que tengamos de nuestro paciente. Si el pH de nuestro paciente se acerca más a la disminución que presentaría si fuera agudo, entonces asumimos a que es un trastorno de tipo agudo. Pero si el pH se acerca más a lo que habría disminuido si es que fuera un trastorno crónico, pues entonces estamos frente a efectivamente un trastorno tipo crónico. El tercer paso es calcular el anion gap si es que existe acidosis metabólica. El anion gap se define típicamente como, me salió muy grande, anion gap es igual a la diferencia entre cationes menos aniones, ¿no? Recordemos las definiciones. Un catión es un ion de carga positiva, mientras que un anión es un ion de carga negativa. En el plasma, digamos en la práctica clínica, lo que tomamos en cuenta es lo siguiente. Tenemos el anion gap es igual a cationes, está básicamente representado por el sodio, ¿no? Recordemos que el sodio extracelularmente es uno de los iones de mayor concentración, aproximadamente 140 equivalentes por litro, menos los aniones. Y los más representativos serían bicarbonato y cloro. Entonces, con esta fórmula hallamos el anion gap. Y si es que vemos que el anion gap está elevado, entonces debemos buscar un trastorno metabólico agregado. Recordemos que el anion gap normal, digamos que varía entre un 8 a 12, pero tomamos su promedio, que en realidad es 10, ¿no? Además, si es que, bueno, algunos ejemplos también sería que si es que el anion gap es elevado y un trastorno metabólico agregado, una causa podría ser retención de ácidos. Un ejemplo sería la acidosis metabólica en la insuficiencia renal. Si el anion gap no sale disminuido, quiere decir que estamos perdiendo bicarbonato. Un ejemplo de esto sería en diarreas y recordemos que a este tipo de anion gap o a este tipo de acidosis se le llama hiperclorémica. No es motivo de este repaso el revisar las causas, la fisiopatología, la concentración de los iones, eso lo podemos ver en otra oportunidad. Solamente recordemos que si es que el anion gap no sale elevado,
hay que buscar un trastorno metabólico agregado y podría deberse a una retención de ácidos, por ejemplo, en la acidosis metabólica de la insuficiencia renal. Pero si el anion gap nos sale disminuido, quiere decir que estamos perdiendo bicarbonato. Y esto se podría deber, por ejemplo, a diarreas. Y este tipo de acidosis se le llama hiperclorémica. Recordemos el valor normal del anion gap, 8 a 12, su promedio 10. Esto no es 16, por si acaso, es 10. Y otra cosa que casi me olvido es ver el anion gap corregido. Para ver el anion gap corregido, lo que hacemos es sumar el anion gap calculado, sumarle 2,5 por 4 menos albúmina. Esta es la albúmina medida. ¿Sí? 4 es como la albúmina ideal, esa es la albúmina medida. Entonces, para ver el anion gap corregido según albúmina, tenemos que ver el anion gap calculado más 2,5 por 4 menos la albúmina medida. Y como les dije, si el anion gap está elevado, tenemos que buscar su trastorno metabólico agregado. Para eso hay dos pasos. Primero tenemos que determinar la diferencial de bicarbonato, que sería el bicarbonato normal menos el bicarbonato medido. No importa digamos, el valor positivo o negativo del resultado, solo importa el diferencial, ¿no? Y recordemos que el valor normal lo tomaríamos como 24, ¿sí? Y luego tenemos que ver el diferencial de anion gap. En este caso sería el anion gap normal menos el anion gap medido. Lo ideal sería utilizar el anion gap corregido, ¿no? Recordemos que el anion gap normal utilizaremos el promedio, que es 10. Y aquí tenemos tres posibilidades. 1, si es que el diferencial de anion gap es igual al diferencial de bicarbonato, quiere decir que no hay trastorno metabólico adicional. Si es que tenemos diferencial de anion gap mayor que el diferencial de bicarbonato, entonces nos encontramos muy probablemente ante una alcalosis metabólica agregada. Y finalmente, si tenemos diferencial de anion gap menor que el diferencial de bicarbonato, frente a lo que nos encontramos sería una acidosis no anion gap. O sea, otro tipo de acidosis sobreagregada. Posteriormente, lo que tenemos que ver es si es que hay respuesta fisiológica o no. Y para eso tenemos una serie de fórmulas para cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, tenemos acidosis metabólica y tenemos su fórmula. Para alcalosis metabólica tenemos su fórmula. ¿Para qué sirve básicamente? Para ver a qué nivel se encontraría o debería encontrarse su compensación. Y que siempre cuando se eleva CO2, la respuesta del cuerpo es que se eleve el bicarbonato.
Y viceversa, si se eleva el bicarbonato, la respuesta del cuerpo es que se eleve el CO2. Es decir, frente a un trastorno respiratorio va a agregarse una respuesta metabólica y frente a un trastorno metabólico va a agregarse una respuesta o compensación respiratoria. Y lo mismo si es que es para abajo, disminución de CO2 tiene que ir junto con la disminución del bicarbonato. Esto no quiere decir que sean iguales, sino que siempre van para el mismo lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la acidosis metabólica, la causa básicamente es la disminución del bicarbonato. Entonces, eh, si es que vemos la fórmula, lo que vamos a calcular es cuánto debería compensarse el CO2, que debería disminuir, porque es acidosis. Entonces hay acidemia y la causa es disminución de bicarbonato, pérdida de bicarbonato. Y aquí calcularíamos cuánto debería disminuir el CO2. En cambio, si es una alcalosis metabólica, la causa es el aumento del bicarbonato. Entonces aquí vamos a calcular también el aumento del CO2. Y así para cada uno, acidosis respiratoria aguda y crónica. Por eso era importante determinar la cronicidad o la agudeza del cuadro, ¿no? Eh, entonces en la acidosis respiratoria, la causa va a ser el aumento del CO2 y tenemos que ver cuánto va a aumentar el bicarbonato mediante estas fórmulas. Y en la alcalosis respiratoria, la causa es la disminución de CO2. Entonces tenemos que ver cuánto va a disminuir el CO2. Perdón, el bicarbonato. Determinar el diagnóstico final. Y para el diagnóstico final tenemos que poner el trastorno primario, tenemos que poner el trastorno agregado o secundario si es que lo hubiera, y tenemos que poner si es que está compensado o no. Eso es lo importante, o sea, dar un diagnóstico completo. La causa del trastorno primario, que podría ser respiratorio o metabólico, poner el trastorno secundario, que podría o no haber, y finalmente si es que está compensado o no. ¿Cómo vemos la compensación? Si es que el pH se encuentra dentro de los valores normales. Y aquí también sería bueno agregarle su respuesta fisiológica. Pero lo importante es ver si está compensado o no. Ahora, la compensación no es necesariamente lo mismo que la respuesta fisiológica. Porque puede que haya respuesta fisiológica, pero no necesariamente el pH esté compensado. Generalmente se utiliza de manera intercambiable, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada docente. Si el docente les dice que son iguales, intercambiables, y que si es que hay respuesta fisiológica adecuada, quiere decir que está compensado, entonces hay que seguir esas indicaciones. Todo depende de lo que les diga su profesor de seminario o de práctica. Muy bien. En este primer ejemplo tenemos el caso de un paciente diabético de 17 años de edad que ingresa a la emergencia con respiración de Kussmaul y pulso irregular. Sus gases sanguíneos son con aire ambiental. Muy bien. Un paciente diabético con 17 años de edad, normalmente pues uno debería pensar en una diabetes tipo 1, es decir, una diabetes de probable origen autoinmunitario por destrucción de las células beta pancreáticas. La destrucción de estas células va a impedir la producción adecuada de insulina y por lo tanto generar la diabetes. Los factores de riesgo para esta diabetes tipo 1 son básicamente genéticos y algunos han propuesto ambientales, por ejemplo el consumo de leche vacuna en los primeros años de vida. Y esto predispone pues, al desarrollo de diabetes tipo 1. Se relaciona también con otros fenómenos autoinmunes, ¿no? Hay que estar atentos a cualquier otra patología reumatológica, por ejemplo, o otras más comunes, ¿no? Como rinitis alérgica, me olvidé el nombre
vitíligo. Entonces, bueno, se le hacen sus gases sanguíneos con aire ambiental. Es importante saber el aire ambiental. Quiere decir que la fracción inspirada de oxígeno es de 0,21, que es la concentración de oxígeno en el ambiente. Y tenemos su pH de 7,05, su PCO2 de 12 milímetros de mercurio, su PO2 de 108, su bicarbonato de 8 miliequivalentes y su exceso de base es de menos 30. Ahora vamos a ver qué significa o cómo podríamos explicar este exceso de base. Recordemos que la respiración de Kussmaul se caracteriza por una hiperventilación y aumento de la frecuencia ventilatoria, es decir, es un aumento de la frecuencia ventilatoria y es de gran amplitud. O sea, es una respiración de gran amplitud y de frecuencia aumentada. Se desencadena por exceso de ácido. Entonces el cuerpo lo que hace es tratar de eliminar este ácido por medio de la respiración, eliminando dióxido de carbono. Entonces, si nos damos cuenta, su pH está bastante ácido y su CO2 está también disminuido. Y esto se puede ver a la respiración de Kussmaul, que ha causado depresión de el CO2. Vemos también su bicarbonato. Entonces vamos a desarrollar. Entonces primero tenemos que ver si es que es una acidemia, eudemia o alcalemia. Entonces determinamos que es una acidemia. Y como recordamos, la acidemia puede tener una causa que es respiratoria, aumento del CO2, o una causa metabólica que es la disminución de bicarbonato. Y en este caso vamos a determinar su trastorno primario y si es que es 7,05, o sea, acidemia, y vemos que su CO2 está disminuido, no podría ser de causa metabólica, ¿no? Porque para que sea acidemia y sea, perdón, de causa respiratoria, ¿no? Porque para que sea acidemia, esto tendría que estar elevado y en realidad está disminuido. En cambio, si revisamos el bicarbonato, vemos que está bastante disminuido, entonces sería una acidosis metabólica, o sea, de origen metabólico, no respiratorio. Entonces ya tenemos la primera parte. ¿Para qué sirve el exceso de base? El exceso de base es en casos donde el bicarbonato no nos aporte muchos datos, ¿no? O sea, esté dentro casi de rangos normales. ¿Y cómo determinaríamos si es que es metabólico o respiratorio? Viendo el exceso de base, que es la cantidad de ácido o de bases que tendrían que agregarse para devolver al pH a sus valores normales. Entonces eso es el exceso de base. Normalmente se toman como puntos de corte de menos 2 a más 2. Si es que está por dentro de estos valores, entonces es causa respiratoria. Si está por fuera, sería de causa metabólica. En este caso no nos ayuda demasiado porque vemos que pues el bicarbonato está muy alterado, ¿no? Y es evidente que es una causa metabólica. El segundo paso es ver si es que es crónico o es grave. Si es crónico o es agudo, perdón. Entonces ahí teníamos la fórmula, ¿no? Si es agudo, el pH debería disminuir de esta forma, 0,08 por PCO2 menos 40, que es su valor normal, entre 10. ¿Ya? Entonces calculamos cuánto disminuiría el pH y esto nos sale aproximadamente menos 0,22
4. Entonces lo que tenemos que hacer es restar, ¿no? Eh, Sería el pH normal, o sea 7,4 menos 0,224 y esto nos sale 7,176. Entonces, si es que fuera un trastorno agudo, el pH debería estar por lo menos a 7,176 o menos. Y como vemos, está muy por debajo del 7,176. Entonces, definitivamente es una acidosis metabólica aguda. El tercer paso sería calcular el anion gap, pero en este ejercicio no tenemos los datos suficientes como para calcularlo porque necesitamos, aparte del bicarbonato, el cloro. Entonces nos falta el cloro para ver el anion gap y ver si es que hay trastornos metabólicos agregados. Pero en fin, esta es la solución de básicamente todo lo que es su análisis de gases arteriales. Entonces sería una acidosis metabólica aguda. Sin embargo, esto no es todo, porque si bien es cierto ya hemos hecho el primer paso para analizar sus gases arteriales, estamos en la obligación de realizar una correlación clínica. Es un paciente, mejor dicho, de 17 años con respiración de Kussmaul y es diabético. Si es un paciente diabético de 17 años, entonces deberíamos en que se trata de una diabetes mellitus tipo 1. En este caso, los diabéticos tipo 1 están más predispuestos a las complicaciones agudas de la diabetes, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, o sus siglas en inglés, hyper osmolar state. Entonces, esas son las dos complicaciones. Básicamente, en este caso, la osmolaridad sanguínea está muy elevada, muy elevada, mientras que el bicarbonato no está tan disminuido. En cambio, en la cetoacidosis diabética, el bicarbonato está severamente disminuido y además el CO2 también disminuye por la respiración de Kussmaul. Entonces, en este paciente, si la primera sospecha es, eh, yo sospecharía personalmente de una cetoacidosis diabética, ¿no? Por el tipo de AGA, o sea, su bicarbonato está muy disminuido, su CO2 está muy disminuido y presenta respiración de Kussmaul. Entonces, lo primero que deberíamos sospechar es una complicación aguda de la diabetes. Para esto, ¿qué le pediríamos? Definitivamente los exámenes de entrada, que son hemograma. Le pediríamos su AGA y electrolitos. Examen completo de orina. Y cultivos, por todos lados cultivos. ¿Por qué pedimos cultivos? Porque las complicaciones agudas de la diabetes, incluido la acidosis, la cetoacidosis, generalmente tienen precipitantes y dentro de los precipitantes están las infecciones. Muy común sería la neumonía. También podría ser consumo de glucocorticoides, etc. En el caso de la neumonía también sería importante pedirle una radiografía de tórax. Y sería importante, dentro de su hemograma, análisis de gases arteriales y electrolitos, calcular su anion gap, calcular su bicarbonato, obviamente calcular su glucosa. O sea, esto incluye todo lo que es bioquímica sanguínea, ¿no? Ver su glucosa y ver su osmolaridad. Esos son los exámenes que deberíamos pedirle al paciente.
en este caso específico, ¿no? Porque estamos pensando muy probablemente en una cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Primero por la edad, sospechamos que es un diabético tipo 1 porque es muy joven, debido a que hay una disminución marcada de bicarbonato, respiración de Kussmaul y pH ácido. Lo primero que debemos pensar es cetoacidosis diabética. También deberíamos calcular su osmolaridad para ver si es que está muy aumentado o no, ver su bicarbonato, en este caso está disminuido. Entonces sospechamos en una cetoacidosis diabética. Recuerden que está, este, perdón, entonces dentro de las causas estaría neumonía como una de las más comunes, pero en realidad cualquier estado de estrés, y no nos referimos al estrés psicológico, sino estrés fisiopatológico para el paciente, por ejemplo, un infarto de miocardio, sepsis, pancreatitis, consumo de glucocorticosteroides, eh, ese tipo de cosas podrían precipitar una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, antes llamado coma hiperosmolar. Eh, en el caso de los diabéticos tipo 1 es bastante común que debuten con estas complicaciones agudas, con cetoacidosis. Muy bien, y en este segundo ejemplo tenemos un caso, dice, una mujer con 66 años de edad, 66 años, con antecedentes de neuropatía obstructiva crónica. Bueno, está mal redactado, ¿no? De repente quiso decir neumopatía obstructiva crónica, es decir, un EPOC. Entra de emergencia con evidente edema agudo de pulmón. Entonces tenemos edema agudo de pulmón con EPOC, 66 años, mujer. Recordemos que EPOC es una enfermedad que básicamente es por, digamos, bronquitis crónica o enfisema pulmonar. A su vez hay otras variantes, ¿no? Como asma, etcétera. Pero bueno, no es el objetivo de la clase. Ahorita básicamente es solamente enfocar este resultado de AGA este cuadro clínico, ¿no? EPOC más un edema agudo de pulmón. Entonces, si tenemos un edema agudo de pulmón y un paciente con EPOC, deberíamos sospechar en una exacerbación una de las principales causas sería un proceso infeccioso, o sea, una neumonía. También habría que descartar sepsis. O otro muy importante es el tromboembolismo pulmonar. En algunos metaanálisis se ha demostrado cierta correlación entre el EPOC y el tromboembolismo pulmonar. Y obviamente para valorar las posibilidades tendríamos que ver el estado del paciente, ¿no? Sus funciones vitales, cómo está su presión, su frecuencia cardíaca, su temperatura, si es que hay síntomas asociados como fiebre, si ha aumentado la cantidad de esputo con respecto al basal, porque recordemos que un paciente con EPOC tiene síntomas como tos crónica, esputo, etcétera, pero si es que ha habido un aumento de estos síntomas en los últimos días o semanas, pues podríamos pensar en una exacerbación y si es que va acompañado de fiebre, taquicardia, bueno, y disnea, una de las principales probabilidades sería neumonía, ¿no? Y bueno, no hay que dejar de lado el TEP, ¿no? Para esto hay que tomarle de todas maneras una radiografía de tórax o una tomografía también, ¿no? Para evaluar adecuadamente. Y obviamente todos los exámenes basales que hay, ¿no? O sea, hemograma, cultivo de esputo, cultivo sanguíneo, bioquímica sanguínea, etcétera. Todo lo que es exámenes basales para tener una imagen del paciente y asociarlo con sus signos clínicos. Lo que nos llama la atención, aparte de este antecedente, es bueno, obviamente vemos que es un pH bastante ácido, o sea, está en acidemia. Y es esto de acá, el PO2 está bastante disminuido.
Es decir, se encuentra hipoxémico. Si está hipoxémico y se ha demostrado edema agudo de pulmón, entonces obviamente está en una insuficiencia respiratoria aguda. Y tenemos, ahora vamos a revisar solamente tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la hipóxica. Y la tipo 2 es la hipercápnica. La hipóxica es si es que la presión parcial de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio eh, de oxígeno, ¿no? Y la hipercápnica sería es que es esto también, pero además la presión parcial de CO2 es mayor o igual a 50 milímetros de mercurio. Y en este caso sería por atrapamiento de CO2, básicamente, ¿no? Por ejemplo, enfermedades neuromusculares como miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, alteraciones de, también podría ser por alteraciones de la caja torácica, como una cifoescoliosis muy grave, podría deberse, este, bueno, básicamente a eso, ¿no? Mientras que en la hipóxica es por disminución de la presión parcial de oxígeno. Bueno, en este caso vemos que el oxígeno está bastante disminuido a lo normal, está a menos de 60, y su CO2, bueno, no está mayor a 50, entonces sería una ira tipo 1. Este es el caso de nuestro paciente, es una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, hipóxica. Muy probablemente debido a todo el cuadro, no estamos pensando principalmente en una neumonía, ¿no? También no hay que dejar de lado el tromboembolismo pulmonar porque si es que no lo detectamos a tiempo es mortal. Otro cálculo que debemos hacer es la gradiente alveolo capilar, ¿no? O sea, mejor dicho, la diferencia de presión de oxígeno en el alveolo menos la presión de oxígeno en la arteria. Y para esto hay una fórmula. Y en la fórmula tenemos que esto es igual, perdón, esto no. Sí, tenemos que encontrar esto acá, pero primero vamos a calcular la presión alveolar y para esto hay una fórmula. Tenemos que tener el FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, multiplicada por la presión atmosférica, menos la humedad del alveolo. Y esto menos la presión arterial de CO2 sobre 0,8, que es la constante respiratoria, así se le llama. Hay una fórmula simplificada de esto que les puede servir mucho. Recordemos que el FiO2 es 0,21 si es ambiental, ¿no? Y en este caso de la paciente, pues no mencionan que esté recibiendo ventilación, ¿no? Como para poder pensar en que ha cambiado el FiO2, porque si estuviera en ventilación podría ser oxígeno al 40%, al 60%, pero en este caso parece que está recibiendo oxígeno ambiental, entonces sería 0,21. La presión atmosférica es 760, no olvidemos, milímetros de mercurio. Y la presión de H2O sería de aproximadamente 42, si es que no me estoy equivocando. 42 o 47 era. Esto si es que consideramos la humedad normal del alveolo, ¿no? Y bueno, esto, si es que hacemos todo este cálculo, nos va a salir aproximadamente 150. Es decir, si hacemos todo este cálculo. Menos, como es presión arterial de CO2,
Entonces tenemos esta fracción que sería como decir 8 entre 10. Y como es P hace 2 entre esto, entre esta fracción lo podemos invertir para que se vuelva multiplicación, ¿no? Recordemos matemática, entonces sería, perdón, 10 entre 8 por presión arterial de CO2. Esto sería 5 y 4. Y ya con esto podemos calcularlo, ¿verdad? Entonces nos sale que la presión alveolar de oxígeno es de aproximadamente 118,75. Entonces esto tenemos que restarlo con la presión arterial de oxígeno, que es 40, y esto nos indica una gradiente de aproximadamente 78,75, que está muy muy elevada, porque su cálculo para la edad sería 2,5 más 0,21 por la edad. Ella tiene 66 años y esto sale aproximadamente 14. O sea, eso es lo que ella debería tener, ¿no? Como gradiente, pero vemos que evidentemente no es así. Entonces hay una alteración de la membrana alveolo-capilar. Quiere decir que el oxígeno que está en el alveolo no está pasando adecuadamente a la sangre, no está habiendo una adecuada hematosis. Eh, y esto se podría ver principalmente a enfermedades intersticiales, ¿no? En este caso, una enfermedad intersticial que sería el EPOC. Y otro cálculo que podemos hacer es el PAFI. En el caso del PAFI, lo que vamos a hacer es dividir la presión arterial de oxígeno entre el FiO2. Entonces sería la presión arterial de oxígeno, que es 40, entre el FiO2, que es 0,21, y esto nos va a salir 190. Esto nos indica que es una insuficiencia respiratoria muy grave, porque si es menos de 200 ya indica que es muy grave. Esto es en cuanto a el trastorno respiratorio. Entonces es una ira tipo 1, o sea, hipóxica, con una, una gradiente alveolo capilar alterada, elevada, evidentemente, porque para su edad debería ser 14, y además está en PAFI de 190, o sea, es una insuficiencia respiratoria muy grave. Bueno, los exámenes que hay que hacerles, todos los basales, como ya le habíamos mencionado, y hay que ver cómo están sus pulmones, o sea, radiografía de tórax o una tomografía. Principalmente a descartar tromboembolismo pulmonar o neumonía, ¿no? Y ya en cuanto a su pH, que también tenemos que analizarlo, eh, ya lo vamos a hacer resumido porque ya hemos hecho el anterior. Como es acidemia, hay que ver si es que es porque ha aumentado el CO2 o ha disminuido el bicarbonato. Y en este caso es porque el bicarbonato ha disminuido, es decir, sería una acidosis metabólica. Y como es acidosis metabólica, tenemos que ver si es que es aguda o crónica. Debido al mismo cuadro clínico del paciente, lo más probable es que sea aguda, ¿no? Evidentemente, por todo el problema que está teniendo la paciente, ¿no? Un cuadro clínico muy florido. Eh, Evidentemente está en IRA, o sea, insuficiencia respiratoria, antecedente de EPOC,
pues es una exacerbación de este mismo y por lo tanto es agudo. Pero haciendo la fórmula que ya hemos mencionado anteriormente, sale que el pH para la acidosis metabólica aguda debería ser de aproximadamente 7,28. Usando la misma fórmula que el anterior problema. Y vemos que 7,1 es bastante menor a 7,28, por lo tanto es una acidosis metabólica aguda. ¿Ya? Bueno, el exceso de base no nos sirvió mucho esta vez, pero recordemos que es para ver si es que es metabólico o respiratorio. Y en este caso, pues, evidentemente es metabólico. Em, y el tercer paso, pues, sería ver el anion gap. Pero en este caso no se puede porque faltan datos. Entonces este sería el segundo problema que se ha presentado, muy interesante. Y pues esta es una discusión un poco más básica de este problema porque está para discutirlo a mucha mayor profundidad, pero eso ya sería para la parte clínica, ¿no? Ahorita en ciencias básicas eso es lo que se necesita saber, ¿no? Saber calcular la ira, saber qué es la gradiente, o sea, tenemos la ira, saber qué es la gradiente, el PAFI, saber que es una ira tipo hipóxica con una gradiente elevada y con PAFI muy disminuido, o sea que es grave, que es una acidosis metabólica aguda y bueno, falta el anion gap. Pero eso es lo principal que queríamos repasar hoy día. Y bueno, en otra oportunidad ya estaremos haciendo una clase pues más elaborada, un poco más profunda y revisar más casos. Gracias.